Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 12 de marzo del año 2021. Hoy vamos a hacer un programa especial que no tiene nada que ver aparentemente con la política, pero está íntimamente ligada precisamente a políticas públicas. Vamos a conversar en el orden con Bayardo Sánchez y con Hasli Torniel. Ambos son de Nueva Segovia y representan al grupo ambientalista Mogotón. Ellos están acá en la mesa redonda para vernos una realidad que están viviendo los pobladores de aquella zona del norte del país. Les doy la más cordial bienvenida, Bayardo, Hasli, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los bosques en este momento en la zona de Nueva Segovia? Sí, muchas gracias, Marín. Un placer estar acá en tu programa. Un saludo también a los televidentes. Bueno, mira, el Grupo Ambientalista Mogotón nace hace 16 años precisamente, íntimamente ligado hacia la protección y la conservación de los recursos naturales. Este es un grupo que prácticamente nació del seno de los productores que estábamos preocupados en ver el deterioro ecológico de un lugar tan bello como es Nueva Segovia, a pesar que ha sido uno de los departamentos más olvidados por todos los gobiernos que han estado de turno. Quiero decirte, por ejemplo, que nuestra lucha viene básicamente en la conservación y la protección de la cordillera de Ipilto-Jalapa, que es un lugar tan importante donde nacen los manantiales de agua que abastecen a más de 300.000 segovianos, Marín. Esta es una zona rica y exclusivamente que es dedicada, diría yo, a la producción de agua principalmente. También hay bastante fauna, pero en el proceso de tantos años, de 30 a 40 años, el flagelo de la deforestación ha venido dejando este lugar prácticamente desértico. Hoy tenemos ríos secos que ya son quebradas, hoy tenemos ojos de agua que ya no existen. Cuando yo era niño, te comento, era un paraíso natural, el agua por esos lados, bueno, brotaba por todos los cerros, como decimos normalmente. Entonces, este es un problema realmente serio. Mira, esta área protegida que a partir del año 91 en el gobierno de Doña Violeta fue decretada, ¿verdad? Básicamente el espíritu de este decreto fue la conservación para el futuro del agua de los segovianos. ¿Por qué nosotros luchamos por esto? Porque en Nueva Segovia no hay aguas subterráneas o es difícil poder obtener el recurso de pozos como normalmente se hace aquí, pues en algunos departamentos fuera de Managua. Bueno, en Managua inclusive hay pozos que son por lo general siempre perforados. Que cada día es más profundo. Correcto, exactamente. Entonces el manto freático subterráneo prácticamente se va profundizando, va desapareciendo en unos lugares y ese es el asunto. Entonces, ¿qué nos da el agua a los segovianos? El recurso bosque, única y exclusivamente. Ahí no hay ningún milagro de la naturaleza que más que hace el recurso bosque. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Al ver esta problemática de ver ríos que se están secando, de fuentes de agua que están desapareciendo, por ejemplo, como quebraditas que existían hace 30 años y que hoy, por ejemplo, hay serios problemas en la parte de la ganadería, inclusive, y en muchas comunidades que se están quedando sin el vital líquido. Entonces, la situación realmente es complicada porque se sigue haciendo tala de los bosques. Explícanos la tala de los bosques. Precisamente, mira, el problema realmente es caótico. ¿Cómo es posible que esta cordillera, siendo una gran productora de agua, se esté dedicando a la tala indiscriminada de los pinares y los cambios de uso de suelo? A ver, quiero aclararte algo. Aquí hay dos grupos que van en avanzada terminando esta cordillera. Uno es la parte forestal autorizada por el gobierno y la otra es los productores independientes que vienen haciendo cambio de uso de suelo para el cultivo del café, inclusive para granos básicos y para la ganadería extensiva. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la tala indiscriminada de los pinares nos han venido a dejar prácticamente ya sin agua, tener suelos erosionados. Para poder extraer todos estos pinos que están viendo en pantalla, por ejemplo, se necesita meter maquinaria pesada. Hay una cantidad de permisología dudosa realmente. Vos vas a ver ahí camiones saliendo de noche, de madrugada, lógicamente,
¿con qué base legal lo hacen? Lógicamente que es espuria y eso es totalmente ilegal. Ahora, el gobierno ha venido aduciendo que esto realmente es para incentivar la economía y todo, tanto la economía, digamos, de los ingresos no tributarios, como de igual manera los ingresos que obtienen las alcaldías y también los dueños de bosque. Entonces aquí hay un triángulo amoroso que está deteriorando esta cordillera. Una es el gobierno con todos sus funcionarios corruptos que tiene y la otra es el caso de los dueños de bosques que se confabulan para vender sus propios bosques, aún sabiendo que están siendo cortados en un área protegida y en fuentes de agua que está prohibido por la ley. Entonces aquí hay una violación a la ley 217 y la ley 647, que son las adiciones que se hicieron a esta ley. ¿Por qué te voy a comentar esto? Bueno, el otro triángulo amoroso, aparte que se me olvidó nombrártelo, es el caso de los madereros. Mira, hay una mafia tan orquestada ahí terrible. Esto realmente chorrea sangre, ¿viste? De Nueva Segovia. Eso es lo único que puedo decirte. La ilegalidad que se está dando en la tala de los pinares es asombroso realmente. Las autoridades no hacen nada por la protección y la conservación de esta cordillera. Y si vos vas a hablar con funcionarios del Marena y hablas con la policía, más bien protegen a estos grupos depredadores. Ese es el problema que hay. ¿Hay alguna fotografía que nos pasaste, verdad, que yo voy a pedir a Control que nos la ponga? Sí. Porque yo quiero enfatizar en esas imágenes el hecho de que estos camiones que van cargados de madera van sin placas. Y entonces yo tengo entendido que los permisos, si acaso hay permisos, ¿verdad?, tienen que llevar reflejado el número de placa y el tipo de vehículo que transporta la Absolutamente, madera. Eso se llaman las guías forestales. Mira, la trazabilidad que maneja el INAFOR actualmente, ellos tienen un control supuestamente desde Managua, de donde sale el camión, tanto como es su partida y su destino, ¿verdad? Donde van a depositar esa madera y la cuantía de los metros cúbicos que porta cada camión. Eso es precisamente la guía forestal para ese control. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la guía forestal tiene que ir reflejado la placa del camión, el nombre del conductor, origen del bosque, dueño del bosque, quién es el que transporta, quién es el que corta y cuál es su destino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué viajan sin placas algunos camiones que no la portan? Entonces hay que hacerle un llamado a Tránsito Nacional y al mismo INAFOR. ¿Cómo toleran esto? Realmente eso significa que es ya el principio de una base ilegal totalmente para seguir depredando los bosques en este caso. Eso es definitivo, pero sí. Bayardo, ¿cómo está afectando esto a la producción de agua? Yo tengo entendido, Bayardo, que usted pertenece al Comité de Agua Potable, al CAP. ¿Cómo está afectando la tala indiscriminada del bosque en Nueva Segovia, ¿verdad?, con la ausencia de agua, pues? Es correcto. ¿Verdad? Nosotros miramos que cada día, hace 20 años, teníamos unas afluentes de agua bastante fuertes, ¿verdad? Y miramos ahorita actual, hace 2 años colapsaron 15 comités, donde tenemos 72 comités en Nueva Segovia, en Jalapa, ¿verdad? Más otros comités que están en todo el departamento, la zona de Somoto, todo eso son pozos y están colapsando, se están secando. Basado a esa tala, cambio climático, fue influyente casi todo, ¿verdad? Donde nosotros también tenemos otro problema, cambio de uso de suelo, tenemos siembras de tabaco, siembras de arroz, donde se lo están contaminando las aguas, donde nosotros vemos agua entubada, ¿verdad? Es un agua que si incluso se sacó un reportaje y hay gente que está muriendo de cáncer, de parálisis, de azúcar y muchas enfermedades lo están ocasionando ahorita actual en la zona de Jalapa, que se miran sorpresivas, ¿verdad?, sobre la calidad del agua, que nosotros no tenemos calidad de agua. Y nos viene a afectar a más de 80,000 jalapeños, que de eso vivimos, pues, del agua, y no tenemos unos, como dijera, para detectar la contaminación de agua. Nosotros no tenemos esos aparatos para ver qué calidad y si es tomable o no es tomable las aguas. Nosotros tenemos el cambio de uso de suelo, que son las aguas mieles de los cafetales, donde teníamos ahorita actual, que ahí anda una imagen yo de uno que salen gusanos, ahí está abasteciendo como más de 1,000 familias, 1,000 personas, ¿verdad? Son como 103 derechos de agua, y que miramos muy problemático y muy caótico
ver estas circunstancias a través de todos los desastres naturales, desastres, cortes de madera, quemas de los bosques, siembras de cultivo, y miramos la necesidad, ¿verdad? Que estamos, mejor dicho, muriendo. Hasley, como grupo ambientalista, ¿qué alternativas ustedes le han propuesto tanto a la comunidad o desde la comunidad a las autoridades locales? Y bueno, primero va en relación a la tala, ¿verdad? Y a la conservación de los bosques. Claro. Y como eso está íntimamente ligado con la producción de agua, yo quisiera también hacerle la misma pregunta a Bayardo también. Es decir, ¿qué acciones concretas desde la comunidad ustedes están haciendo para superar la tala y la escasez de agua potable? Bueno, en este caso, Marín, mira, nosotros como Grupo Ambientalista Mogotón nos vamos al principio de la ley. Le hemos exigido al Estado de Nicaragua, a sus alcaldías también, de igual manera como a sus instituciones, el respeto a la ley. Porque si vos tenés un área protegida, yo creo que este es el único país del mundo donde son saqueadas y autorizadas por un gobierno de turno que, sin importarle y actuando con dolo y alevosía y conocimiento de causa, ordena la ejecución de miles de árboles prácticamente que sean cortados al filo de las motosierras y sean procesados, y la tala indiscriminada que sucede de igual manera en la avanzada que van haciendo productores. Y cuando vos vas a hacer denuncias, Marín, lamentablemente las denuncias quedan archivadas, te las reciben bonito, te dan tu sonrisa y todo, pero ¿qué es lo que sucede? Quedan totalmente engavetadas. Hay una orden, tengo entendido, no sé de quién, dicen que es orden de arriba, yo la desconozco, donde todas las denuncias que se hagan, tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría, por ejemplo, a la Policía, a los diferentes juzgados y a las instituciones del Estado, es que esas denuncias queden archivadas y no se le dé trámite alguno. Yo creo que están en un grave error, porque definitivamente te voy a decir algo. Yo lo estoy culpando al gobierno de que él tenga toda la culpa de lo que ocurre, porque aquí hay, déjame decirte, varios productores que son bandiditos, que conocen el problema ambiental que hay y no les importa meterle las motosierras a sus bosques, por ejemplo, y destruirlos. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí todos tenemos culpa, porque medio ambiente y cambio climático, todos tenemos una responsabilidad, o en su conservación o en su destrucción. Nosotros tenemos que escoger el camino. Entonces, eso es lo que sucede. Como grupo ambiental, lo único que nos queda es reclamar el derecho jurídico basado en las leyes de protección y de conservación de todas estas áreas. Yo tengo aquí, por ejemplo, que mostrarte la ley 647. Esta es una ley que son adiciones a la ley 217, Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales. ¿Qué dice esta ley? Ya te lo voy a explicar, que esto es importante recalcarlo. Esta ley, en uno de sus artículos, dice que en el artículo 110 precisamente, que se establece una zona de 15 kilómetros de restricción del borde fronterizo hacia el interior del país, donde se prohíbe el aprovechamiento forestal y total para todas las especies. Esta misma ley tiene otro candado que te lo dice, que los recursos renovables y no renovables que están en áreas protegidas no serán sujetos de explotación alguna. Es decir, con esta ley, si el ciudadano reclama su derecho y el funcionario no la cumple, ¿quién está violentando la ley? Es el mismo Estado de Nicaragua, que te hacen leyes guatuceras, discúlpame la expresión, porque por detrás te hacen la guatusa y comienzan a darle permiso a todo mundo porque son nuestros adeptos, son gente que hay que apoyarla, que esto y que lo otro. Y entonces el problema aquí, Marín, es tan complejo, de que si el Estado de Nicaragua obtiene, por ejemplo, 10 millones de dólares, digamos, por ingresos no tributarios, por impuestos de maderas, queremos que un río que se seque lo vas a reponer con 10 millones de dólares. ¿Crees vos que un río lo vas a venir reponiendo y la salud pública de sus habitantes y ese entorno, ese ecosistema lo vas a poder reponer con 10 millones de dólares? Yo creo que estamos totalmente equivocados. Y este es un llamado directamente para los políticos que están de turno y para los que vienen de turno, para los que andan por ahí candidateándose. El problema ambiental de Nicaragua es grave, grave, grave. Mira, es tanto que la gente está emigrando. Ya la gente está emigrando del campo porque no tienen fuentes de agua, están emigrando a las ciudades, a los pueblos, siendo una carga social más para el Estado de Nicaragua, precisamente por todos los problemas que hay cuanto a enfermedades, pobreza, miseria y desertificación de los suelos y la separación de la familia en este caso. ¿Cuáles han sido las actividades que ustedes han venido realizando desde la comunidad para poder superar este problema, Hasley?
Bueno, mira, el Grupo Ambientalista Mogotón, principalmente nosotros nos hemos ido hacia la denuncia, recogiéndola principalmente en el campo, los problemas que tiene la población, las inquietudes que tiene la población, y reclamamos como un grupo ambiental organizado el principio de la ley. Ningún país va a funcionar si no tiene un orden jurídico y si no tiene leyes, ¿no? Si no mejor que no existiera ningún gobierno. Entonces el problema que hay realmente es bien complejo y serio. Quiero decirte, por ejemplo, que el actual gobierno hizo una excelente ley firmada por el señor Ortega, que está aquí precisamente esta ley, que te la voy a mostrar a los televidentes, que es la ley 647. Esta es una ley con adiciones a la ley 217. El objetivo de esta ley precisamente es proteger más aún los recursos naturales del país. Ese era el objetivo primordial de la ley. Sin embargo, eso no se está llevando a cabo, ¿verdad? Esta ley, por ejemplo, en el artículo 110 dice de que se establece una zona de restricción de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país, donde se prohíbe el aprovechamiento forestal para todas las especies. Esto aplica para la frontera sur con Costa Rica y la frontera norte con Honduras. Eso es importante señalarlo. Sí. También hay un candado más en esta ley que dice que los recursos renovables y no renovables que se encuentren en áreas protegidas no serán sujetos de explotación alguna. Es decir, aquí el gobierno realmente no sé por qué se contradice el principio de la ley. ¿Dónde están esos diputados que firmaron esta ley? Están reclamando su derecho al voto en la Asamblea, donde todos estuvieron de acuerdo en la redacción de la ley y hubo un consenso general con diferentes grupos ambientales. Entonces, cuando sale la ley realmente nos alegró porque había protección y todo, pero te quiero hablar de otra ley importante que es la ley 585, que es la ley de veda para el corte y el aprovechamiento forestal. Esa ley fue precisamente redactada, publicada, firmada y lo que vos querrás en el tiempo de Enrique Bolaños. Pero ¿qué es lo que pasó con esa ley? Que dejaron por fuera la cordillera de Pilto-Jalapa. ¿Me explico? Solamente esta ley se aplicó para que hubiera una veda total del pino en las áreas de Estelí, en lo que es la costa Caribe, por ejemplo, norte, y lo que es el departamento de Jinotega y Matagalpa. Entonces, deja por fuera el departamento de Nueva Segovia. Pero con esta ley 647 entran en función los dos candados que tiene y la cordillera de Pilto-Jalapa pasa a ser un área protegida por ley de por vida, según lo contempla esto. Otra cosa es la ley 749, ley régimen jurídico de frontera. Esta es una ley bien específica porque los últimos 5 kilómetros del borde fronterizo son de seguridad nacional. Aplica también para la frontera con Costa Rica y con Honduras. Pero ¿qué pasó con esta ley? El ejército era el encargado exclusivamente de su conservación y su protección. Fuimos al ejército, lo visitamos, hicimos denuncias en el ejército precisamente. Entramos en alianzas con ellos, pero el ejército nos abandonó en el camino. Nos dejó desamparados lastimosamente y se hicieron al lado de las mafias madereras y dejaron totalmente este lugar desértico, pues sin la protección de estas cordilleras. Entonces, ¿qué sucede? De que aquí el principio de la ley queda como papel mojado. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hemos venido haciendo con las comunidades? Para contestar a tu pregunta, bueno, es incidir, informarles lo importante que es la conservación del agua, persuadirlos inclusive, ¿verdad?, para que hagamos alianzas estratégicas de lucha y defender nuestros territorios, porque los que están llegando a estas áreas son invasores, son gente de grupos de poder económico y grupos de poder político que están llegando a esto. Bueno, son madereros organizados que no sé, de repente aparecieron de la noche a la mañana, se han hecho millonarios a costilla de los recursos naturales y grandes productores que aunque son conocidos de la zona, más otros que han llegado a estos lugares, aparecieron de repente deforestando, haciendo sanganadas ahí con los recursos naturales, lapidándolos totalmente con grandes cambios de uso de suelo. Y te voy a decir algo, no estamos opuestos al desarrollo forestal ni estamos opuestos a la agricultura, pero estas son fuentes de agua superficiales que abastecen a más de 300,000 personas y no pueden ser contaminadas con agroquímicos, no pueden estar siendo contaminadas de igual manera con fertilizantes de diferentes categorías que lógicamente esos van a dar con los arrastres de las aguas pluviales, van a dar a las fuentes de agua y eso es lo que estás consumiendo, porque te repito, Nueva Segovia creo que es uno de los departamentos
que depende única y exclusivamente de las aguas superficiales para la sobrevivencia de la población y para los procesos de sistemas de riego, porque aquí está en juego también lo que es la cadena productiva, ¿no? La seguridad alimentaria. Entonces, eso es lo que tienen que verlo con otra óptica la clase política de este país. Ahora, sí es tan dramático el asunto como nos lo está planteando Hasley, y eso tiene que ver íntimamente, o está ligado íntimamente con el consumo de agua potable, ¿verdad? Que Bayardo conoce mejor esa realidad. ¿Qué dice la gente? Mi pregunta, Bayardo, va en ese sentido, es decir, ¿qué dice la gente? La gente se está quedando a la expectativa o al margen de su problema. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Ustedes han cuestionado a las autoridades en cuanto al problema del agua? Sí, nosotros hemos hecho miles de denuncias a autoridades, que incluso aquí tenemos muchos sellos a todas las autoridades competentes de la nación, ¿verdad? Y la gente, uno se manifiesta, pero saben la raíz del problema, saben cuál es el problema, porque estamos hablando que si no hay agua, no hay árbol, y si no hay árbol, no hay producción, no hay vida, no hay nada, pues. Y vemos la economía, como decía el compañero, que entre más días la gente se está aglutinando a las zonas productivas, pero las aguas se lo están extinguiendo. Más gente, menos agua, menos recursos, y miramos la necesidad que las autoridades siguen otorgando permisos, no le dan el procedimiento adecuado, el seguimiento de los tipos de agua que estamos consumiendo y los tipos de agua cómo se están manejando, ¿verdad? Que se están manejando inadecuadamente, con desperdicio, con contaminaciones, que ahí abarcamos toda la sociedad, ¿verdad? Como en los ríos, que ahí tenemos un río lindo que le decimos nosotros, ahí tiran basura, ¿verdad? Pero hay las leyes, nosotros tenemos tan bellas las leyes, las ordenanzas municipales, pero están en papel, ¿verdad? O está la autoridad puesta por ahí por su pago, pero no le dan seguimiento al problema, que es gravísimo, porque si saben que si no hay producción, si no hay agua, no hay árbol, no va a haber un empleo para todos, porque las autoridades viven de la población, por nuestros impuestos que se pagan por la producción de todo tipo de alimentos hacia el Estado, ¿verdad? Que nosotros miramos que la gente, no sé, pues tenemos el problema, miramos la necesidad, pero los quedamos callados. ¿Hay miedo? Hay miedo. Yo no sé, ¿será que hay miedo? Nosotros hemos llamado, incluso los comités, nosotros tenemos más de 72 comités, como decíamos, hemos reunido a la gente, decían, miren el problema, estamos quedando sin agua, manifestemos, pongamos, si la autoridad no actúa, hombre, la gente, pronunciémoslo, unámoslo, y decirle al municipio, un momento, señores autoridades, miren el problema que estamos pasando en los segovianos, que se lo están consumiendo las aguas, se están contaminando las aguas y no se están protegiendo. Hasley, ¿cuánto dinero ha invertido la cooperación internacional en estos proyectos que después quedan en memorias como estas que estoy viendo? Bueno, mira, en el caso de... Además, quiero adicionar a la pregunta, ¿qué dice la cooperación sobre estos tipos de cosas? Pues vamos a mostrarle, aquí están ayudas memorias, ¿verdad? Yo cuido mi cuenca Dipilto, río Dipilto, la cuenca del río Dipilto fortalecida ante las situaciones de riesgo, ¿verdad? Y hablan de cuantiosas sumas de dinero aportadas por la cooperación, pero que esto prácticamente se está perdiendo, pues. Bueno, mira, el COSUDE precisamente en el 2016 al 2017 ejecutó un proyecto muy importante, creo que anduvo cerca de los 6 millones de dólares, que era en la conservación y la conservación, pero al mismo tiempo era básicamente proteger la cuenca del río Dipilto. Realmente ese era el objetivo, ¿no? Protegerla de la deforestación y protegerla precisamente de lo que es la contaminación ambiental. Recordémonos que el río Dipilto pasa al centro del poblado, entonces la cantidad de basura que ahí cae y que luego este río pasa por Ocotal y abastece de agua a Ocotal. Entonces el problema es complejo y serio precisamente porque el COSUDE, en una reunión que tuvimos con algún funcionario de ellos, nos expresaba de que no estaban muy satisfechos con la ejecución del proyecto porque se estaban dando permisos forestales en la zona. Por ejemplo, para darte un dato,
Solo el año pasado del municipio de Dipilto se extrajeron más de 15.000 metros de madera de pino, que son una zona especial de recarga hídrica de un río que está muriendo. No sé cuál es la necesidad económica que tenga realmente el Estado de Nicaragua para desbaratar una cuenca tan importante como es la de Dipilto, que abastece de agua a una ciudad que es cabecera departamental. Ellos no se están fijando ahorita en el crecimiento o en el bono demográfico dentro de 20, 30, 40 años más. ¿Qué va a pasar realmente con esta población? Sí, totalmente, todo eso. Nosotros hemos llevado denuncias por escrito. Mira, tenemos una cantidad de denuncias que las hemos hecho con lugares precisamente específicos donde están sucediendo las talas indiscriminadas. Nos oponemos definitivamente a los cambios de uso de suelo y nos oponemos específicamente a la tala de los pinares, porque son los que condensan, los que infiltran y los que protegen todas estas zonas. No solo para el agua, también tenés que ver para los fenómenos naturales, los deslaves que pueden haber aquí precisamente, y todo lo que tenga que ver con todos los procesos bióticos y abióticos que yo te mencionaba de que están muriendo en esta zona. Entonces, ¿qué sucede? De que en este caso la gente del COSUDE expresaba esa situación de que no estaban muy contentos. Entonces ellos no, por ejemplo, ¿cómo es posible de que el año pasado se hayan extraído casi 15.000 metros de madera, de rollo de pino de esa área? Lo legal, y si le sumas lo ilegal, extrajeron 70.000 metros mínimo solamente del municipio de Dipilto, y ahorita estamos enterados que están en ejecución otra permisología para continuar saqueando los pinares de Dipilto. Y no solo eso, también el municipio de San Fernando, todo lo que es Mozonte y lo que es Jalapa, todo está siendo realmente devorado. Sus pinares con el único afán de obtener recursos económicos. Y como yo te decía, si vos comparás la utilidad de los recursos al deterioro, priva más el deterioro que los beneficios económicos que van a tener esta gente. Hafli, estas denuncias de diversos grupos ambientalistas ha sido una constante desde los sucesivos gobiernos que han estado en el país. Sí. Y no se le pone la atención debida. Así es. ¿Qué alternativas tienen ustedes como grupo ambientalista a la par de sus comunidades para sortear este problema? Pues porque es evidente que las autoridades, entre comillas, que están acá, están coludidas con esa mafia maderera que producen miles y miles de millones de dólares por año en esas extracciones. Es obvio, ¿verdad?, que la comunidad va a quedar sin agua potable, ¿verdad?, buscando alternativas. Entonces, ¿cuál es la recomendación, cuál es el llamado que ustedes le hacen a la comunidad internacional para que atienda este problema? Bueno, mira, específicamente aquí está en juego la vida humana. Eso está tan claro. Nuestras familias que dependen específicamente del recurso agua para todo fundamento de vida. Es decir, aquí tenemos prácticamente, no solamente pensamos en que estamos tomándonos un vasito de agua, sino está quién va a sostener nuestra agricultura. ¿Me explico? ¿Quién va a sostener, por ejemplo, la parte ecoturística que se necesita para el norte, invertir en eso, por ejemplo? No, nada. La gente no te anda buscando lugares desérticos, la gente te anda buscando lugares maravillosos, paisajes que sean únicos, por ejemplo. Entonces, el problema es serio y complejo. Nosotros estamos alertando a las comunidades que tenemos el derecho, que no nos los puede privar ningún gobierno, que es la protesta y el reclamo cívico por nuestros derechos y que se respeten las leyes. Seguimos insistiendo en eso porque, te repito, ningún país va a funcionar, ningún gobierno, si no hay un respeto al marco jurídico de las leyes reglamentadas y establecidas en este país. Entonces, la defensa que tenemos nosotros es esta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos buscar algunas soluciones a lo inmediato para Nueva Segovia. ¿Cuáles serían unas de ellas? Bueno, la inversión en maquilas que se pueden establecer perfectamente en Ocotal, se pueden establecer en Jalapa. No solamente maquilas extractivas, porque si vos vas a sembrar tabaco estás destruyendo el ambiente. Si vos vas a sembrar, por ejemplo, palma africana, vas a destruir el ambiente, ¿me explico? Sí, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? La alternativa es fortalecer ecoturismo, por ejemplo, pero un ecoturismo verde, decente, que la gente llegue a disfrutar de los ríos, que la gente llegue a disfrutar de una parte paisajística verdosa, preciosa, y que tengamos el apoyo, lógicamente, de los estados que puedan estar de turno en el mando. Pero otra cosa importante aquí es el establecimiento de varias maquilas
y el valor agregado a los productos agrícolas de la zona me parece que es lo que puede salvar y descompresionar para no seguir viviendo del recurso forestal, porque el Marena y el INAFOR aducen, y las alcaldías y los alcaldes de igual manera aducen de que se tiene que estimular la economía, pero a la costa de qué, de la tala de los recursos naturales, a quedarnos sin agua. Ellos no están valorando esa parte, ¿verdad? Entonces, si vos estableces en Ocotal, por ejemplo, maquilas, unas 2, 3 maquilas grandes, precisamente ahí podés exportarlo a Puerto Cortés, que te queda cerquita hacia Honduras, a llevar todo esto. Fíjate que hay maquilas que desde Managua y desde la parte de Carazo. Las maquilas contaminan también. Sí, por eso, pero la contaminación de una maquila vos la podés regular perfectamente, le puedes dar un manejo si lo haces como una empresa responsable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, como te repito, nuestro tubo madre en la cordillera de Pilto, Jalapa, son los pinares y los bosques de latifoliadas que hay. Eso quiero que ustedes lo podamos entender claramente. Eso es lo que nosotros dependemos. Si secamos ese tubo madre, haciéndole un hoyito por aquí, otro por allá y otro por allá, nos vamos a quedar sin vital líquido. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a acudir? Entonces, el caso de Ocotal, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que se haga una pequeña represa como el caso de las canoas. Eso es lo que tenés que hacer, por ejemplo, a lo inmediato. La cuenca del río lo permite porque es una cuenca en forma de embudo. Entonces, en algunos lugares del recorrido de esta cuenca que viene de Dipilto hacia Ocotal, ahí vos podés hacer una represa, inclusive podés poner una hidroeléctrica precisamente y le podés sacar utilidad, la podés hacer ecoturístico o lo que vos querrás, y eso es a lo inmediato. Nosotros como grupo ambiental hemos hecho diferentes actividades. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos lanzando esta calcomanía. Yo soy Cordillera. Yo soy Cordillera de Pilto, Jalapa. Esta calcomanía tiene 3 mensajes importantes. El primero, el color patriótico azul y que está la gota del agua, si vos la podés observar ahí, ¿verdad? Y luego el corazón es el amor a la causa que tenemos al recurso bosque, y donde dice Cordillera de Pilto, Jalapa, que es este color verde, el objetivo principalmente de esto es destacar el ambiente verde que hay en esa cordillera y que debemos de protegerla porque es la que nos da el derecho al agua, el que nos da la vida. Y eso es lo que tienen que entender definitivamente la sociedad y los políticos. Entonces, el objetivo de esta calcomanía, ¿cuál es? Se la vamos a dar a personas particulares que la andemos para ir abriendo conciencia de toda la situación. Esta otra calcomanía nosotros ya la dimos en años anteriores, donde dice agua y oxígeno, salvemos la cordillera de Pilto, Jalapa, no a la deforestación. Fue un éxito. Todavía andan circulando en vehículos en el norte oeste, todavía circulan. Entonces, estamos iniciando de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros no somos ninguna ONG, quiero aclararte, somos un pequeño grupo que con nuestros propios recursos nos ayudamos a ver qué lanzamiento de campaña podemos hacer y llegar a las comunidades. Cada quien se paga una campaña de sensibilización, pero con nuestros propios recursos, es decir, ¿cuál es el impacto que esto está teniendo en la ciudadanía? Y bueno, ¿qué reacción ustedes esperan de parte de la ciudadanía? Hombre, ya me dijiste que hay miedo, pues, hay miedo, denunciar. A ver, yo te pregunto, ¿qué agua beben? Nosotros solo estamos bebiendo, mejor dicho, aguas mieles, aguas contaminadas, aguas entubadas, porque si yo le aseguro que si usted se va a beber un vaso de agua, la que bebemos nosotros, le da diarrea, porque son unas aguas turbias, unas aguas completamente contaminadas, pues. Entonces, sobre decir, lo que nosotros el objetivo es decir un alto. Yo hacía una inquietud, hombre, pues paremos 10 años y miremos cómo se alimentan más las fuentes, porque los comités, hay veces que la gente está ahí, la miro yo ahí, porque hay gente que apenas paga 20 pesos de agua, pero no sabe que esa agua le puede salir más caro ir de un médico que pagar 20 pesos. Entonces, nosotros que decíamos que haya un alto en estos momentos y que la gente reaccione sobre este tema, sobre la contaminación, porque es carísima. La salud es lo más caro que hay en la vida, ¿verdad? La salud es lo más caro. Pero nosotros estamos haciendo campaña y muchos compañeros tienen la motivación, pero no se manifiestan, ¿verdad? Sobre el tema de esta cosa que está sucediendo, que es demasiado alarmante, digamos, ¿verdad? Que estamos muriendo. Los animales, imagínense pues que hay animales que en la zona, el ganado, sale con fasciole hepática y sale con muchas
muchas enfermedades en el hígado. El hígado en esa zona no se lo puede comer porque es contaminado por el asunto de las aguas que beben los animales. Y así estamos todos. Creo que nosotros también, porque si lo vamos a hacer un examen en el hígado, ¿cómo vamos a salir? O en los parásitos. Muchos niños viven con esas diarreas, con esas gripes y toda esa situación. Entonces, ¿cómo ir descontaminando? ¿Cómo mejorar las cuencas donde los alimentamos, las aguas? Porque hay aguas subterráneas y hay aguas superficiales, ¿verdad? Pero nosotros casi la mayoría, son más de 60 comités que tenemos aguas superficiales. Casi todas casi todas contaminadas. Todas contaminadas, porque en las partes de arriba donde nacen las aguas están los cafetales, están los agrícolas, están los animales, etcétera. Creo que solamente la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y la organización sistemática del pueblo puede hacer que se genere un cambio. Incidir en el cambio, ¿verdad?, es muy difícil. Se necesitan muchos recursos. Yo creo que la población debe atender principalmente esta denuncia que hace el Grupo Ambiental Mogotón y ponerse las pilas. Es lo único que queda. Hay una consigna en esta parte de la historia de Nicaragua que dice que solamente el pueblo salva al pueblo. Agradezco a Hasli Torniel por haber estado hoy acá con nosotros y a Bayardo Sánchez, ambos integrantes del Grupo Ambientalista Mogotón. Muchas gracias por haber estado acá. Siempre a tus órdenes. Vamos nosotros a un corte, ¿verdad?, con un mensaje importante y después regresamos. Sabemos que la cédula de identidad es un documento que nos representa como nicaragüenses en todos los aspectos legales de nuestra vida, tomando en cuenta el contexto de ilegalidad, de corrupción y falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, así como todas las irregularidades en el proceso de cedulación, emisión de cédula y falta de credibilidad en el padrón electoral. Es de suma importancia que tanto las reformas electorales como el proceso ordenado, transparente y creíble sea llevado a cabo con verdadero ahínco, participación y vigilancia de la ciudadanía. Ojo, pestaña y ceja, cada quien con su previsión necesaria. Seamos responsables con nuestra identidad y tomemos por fin en nuestras manos el curso de nuestro país. Aquí quién dijo miedo, aquí nadie tiene miedo. Somos muchos más de los que nos gobiernan, no tenemos miedo. En esta segunda parte de nuestro programa vamos a conversar con la abogada Wendy Pérez. Wendy es residente de la zona del Caribe Norte en la costa caribe de Nicaragua, pero tuvo que salir del país, prácticamente está exiliada, está en los Estados Unidos. Con ella vamos a conversar sobre la situación que están viviendo los comunitarios de esa zona ante la invasión de tierras. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte. Igualmente, don Sergio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y pues esperamos. No, gracias a vos por acceder, por darnos parte de tu tiempo. Yo sé que sos una mujer sumamente ocupada, ahora dedicada a una serie de actividades en favor de la comunidad nicaragüense. Wendy, contanos cómo es la situación que están viviendo los colonos, ¿verdad?, con sus tierras, la invasión de los colonos en tierras comunitarias de la costa Caribe Norte. Gracias. Efectivamente, el indígena de la costa Caribe Norte, que es donde precisamente tenemos a los Mayagnas, que están ubicados en el área de Bozaguas, Bonanza, en Rosita también tenemos a los Misquitos, que están en todo el litoral norte, y el mestizo costeño, que no se identifica con el mestizo del Pacífico. ¿Por qué? Porque el mestizo costeño, como yo soy, hemos adquirido diversidad en la comida, en las costumbres, en las tradiciones. Ya nosotros nos acoplamos a lo que son cultura afrodescendiente, a los misquitos, a los mayagnas, y luego pues somos ahora distintos, ya no nos acoplamos. Así que el tema de la invasión de colonos
primero habría que decir el término colono, porque para el indígena el colono es un invasor. Por lo tanto, el hecho de que ellos lo identifiquen como un invasor en su tierra es que entró sin ningún tipo de permiso. O si entró y alguien le dio permiso, no ha sido respetuoso con la forma tradicional de cuidar la tierra. Entonces, de ahí es el enemigo y así se mira. Vemos, por ejemplo, muchas denuncias de mujeres mayagnas que dicen que la gente, los camioneros del Pacífico que están saqueando madera de Bozaguas han incluso violentado físicamente a las niñas que están bañándose en el río. Y bueno, hay una serie de derechos vulnerados, no solamente por la gente en particular, por la gente que trabaja en el tema de madera y extracción de madera, sino también en el tema de las minas, del oro, por ejemplo, en la parte donde está, que te estoy contando, donde están los Mayagnas. Uno de los alicientes de que los defensores de derechos humanos siempre han estado trabajando es el tema de los gobiernos locales o los gobiernos indígenas, los huistas, que son los jueces, los síndicos, que son los que administran la tierra. Siempre se requiere, antes de que alguien llegue o se case, uno del Pacífico se case con alguien indígena originario de ahí, necesita la aprobación de los gobiernos locales. Y eso se estuvo respetando, pero realmente ahora es una invasión indiscriminada y no se puede controlar. Y por eso es que la última etapa de la titulación de los territorios indígenas requiere el saneamiento. El saneamiento no es más que la identificación de los que poseen la tierra indígena. Y es ahí donde tenemos el problema que ni la CONADETI, teniendo el presupuesto para poderlo llevar a cabo en el Caribe Norte, pues sencillamente dijo, no lo vamos a hacer este año, y se perdió el presupuesto y se pasó para el sur. Y así que el Caribe Norte está invadido de personas que al final y al cabo los indígenas están en pugna porque ellos poseen la tierra sin un título y no pagan arrendamiento. Y no se les puede de ninguna manera sacar porque la policía no te asiste. Entonces los indígenas a veces vas a ver, por ejemplo, casas de campesinos que han sido incendiadas porque llega un momento en que el indígena siente que ya no tiene otra alternativa más que sacarlos a la fuerza. Y ahí donde decís, bueno, el campesino con sus hijos tiene derecho también, igual el indígena tiene derecho también. Entonces, es donde, ¿cuál es más importante? ¿Cómo se sopesa eso? Ahora, esta situación se ha ligado con las últimas, en las últimas comparecencias del dictador Daniel Ortega. Él ha venido expresando en 2 oportunidades que, esas tierras de la costa Caribe deben ser utilizadas porque están ahí. Y él dijo, tratándose de una verdadera falacia, que están dando los títulos y que las tierras siguen siendo los pobladores originarios de esas comunidades y que solamente se pueden ceder para que otros la usufructen, pero la tierra legítimamente es de los comunitarios. Esto evidentemente contrasta o está del otro lado de lo que la realidad viene diciéndonos, que hay una invasión sistemática dirigida por la gente del Frente Sandinista, haciendo uso de proselitismo por un lado y de populismo por otro lado, ofreciendo las tierras para avanzar en la frontera agrícola. ¿Cómo los comunitarios pueden enfrentar esta situación o cómo lo han venido enfrentando? Wendy. Bueno, el problema es que los partidos políticos se inmiscuyeron en los gobiernos locales de antaño. O sea, las comunidades indígenas nunca han necesitado de un partido político para que puedan poner candidatos, para que a través de asambleas y levantando la mano ellos elijan sus autoridades. O sea, siempre ha sido así. Ahora los partidos políticos
quieren poner candidatos y empiezan a pagarle a los comunitarios para que voten por esa persona. Y esa persona le sirve no al interés de la comunidad, sino al interés de un partido político. Y eso es lo que está pasando. Los consejos regionales certifican, porque según la ley 445, los gobiernos regionales deben de emitir certificación para que los síndicos que ganan en la elección por asamblea sean reconocidos por Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque ellos reciben el 25% de los impuestos. Como gobierno, como un gobierno de bloque comunal, ellos reciben un 25%, por lo tanto, alguien los debe de acreditar. Y es ahí donde el partido de gobierno se aprovecha y les dice, bueno, si no es de mi gusto, no te lo certifico. Entonces, vamos a ver en comunidades como Lamlaya, Toapí, Camla, por darte un ejemplo, vamos a ver dos síndicos. Un síndico a favor del Frente Sandinista y un síndico que es del contrario, que no es del frente. Por lo tanto, uno está certificado por el consejo y uno no. Y cuando llega el que está certificado por el consejo, que fue impuesto por el partido político, las comunidades no lo aceptan. Y entonces vas a mirar las pugnas, vas a ver de pronto matándose ahí un domingo porque todos se miran en la iglesia. Y es insostenible, es insostenible. ¿En qué momento los partidos políticos entraron y ya destruyeron la democracia cultural que hay en las comunidades indígenas? No sé por qué ahora ya Nicaragua ya ni siquiera eso podemos tener. Ya una cultura de paz implica el respeto y los indígenas siempre han tenido, hasta antes de que fuese tanta corrupción en todos los niveles, el ser síndico era muy respetado en las comunidades y ellos resolvían, porque en la reforma al Código Procesal Penal se autorizó en el artículo 20 que todos los delitos menores a 5 años se resolvieran en la comunidad. No necesitaban llevarlo a un juez local. Se le reconoce a los jueces comunales, se les reconoce su a resolver eso de ley. Entonces, ¿cómo se hace para que la gente vuelva a gozar de la seguridad jurídica en Nicaragua? Es muy fácil. Eliminemos la corrupción, eliminemos la fuente de la corrupción. Y entonces vamos a volver a lo que teníamos antes. Y teníamos respeto. Eso es lo que pasa en Nicaragua, que no hay respeto. Y esto, ¿cómo ve Wendy esta situación que están viviendo los pobladores, las diversas comunidades del Caribe Norte con el proceso político partidario o de las elecciones nacionales que se están llevando en el Pacífico? ¿Cómo son percibidas por esas comunidades y esos pobladores este proceso que estamos llevando desde el Pacífico? Bueno, interesante tu cuestionamiento, porque efectivamente el costeño nunca se ha identificado con las luchas del Pacífico. El costeño dice, los del Pacífico ni conocen nuestra idiosincrasia y mucho menos saben los reales problemas que tienen los costeños. Por ejemplo, para nosotros no hay un solo dictador. Ustedes siempre dicen, cuando digo ustedes no estoy excluyéndolo, sino que estoy haciendo una diferencia entre el Pacífico y el Caribe, ¿verdad? Siempre están refiriendo que el dictador y que la esposa del dictador y que no sé qué. No, nosotros, si nos preguntas, para nosotros también el presidente del Consejo Regional es un dictador, porque el mismo tiempo que tiene Daniel Ortega en el poder es el mismo tiempo que él tiene. Y se ha pasado de ser coordinador de gobierno y después se pasa un tiempo a ser presidente del Consejo Regional. Pero nunca deja de dirigir. La familia Campbell han sido los enlaces de la costa Caribe con la presidencia. Y ellos siempre han controlado el tema. Ellos nombran a los jueces, ellos nombran a los magistrados. En la costa Caribe no nos sirve de nada solamente sacar al titular del Ejecutivo. Necesitamos es depurar
las estructuras regionales de gobierno, para que de una vez por todas nosotros podamos regresar, como te digo, a la democracia, pongámosles la democracia cultural, porque sí hemos vivido en democracia siempre que respeten nuestra estructura. Yo no soy misquita, ni soy mayagna, ni soy criol, soy mestiza, pero yo soy mestiza costeña y el mismo dolor que sienten mis hermanos lo siento yo, porque yo he sido defensora de derechos humanos desde que yo tengo uso de razón y creamos una red de abogadas costeñas y la mayoría de las mujeres que sufrían violencia eran precisamente las misquitas. Luego le seguían las mestizas y las que menos denunciaban eran las criol, pero las mayagnas no denuncian a pesar de que ellas sufren violencia. ¿Por qué? Por el temor y por la poca confianza que le tienen al sistema de justicia, por la revictimización y porque no hay resarcimiento. Entonces es muy difícil. La costa Caribe solamente, imagínate que tenemos una ley de autonomía, tenemos gobiernos regionales, deberíamos de estar mejor. Y tenemos, por ejemplo, para darte un ejemplo nada más, un programa de usura cero que es regalarte un cerdo, una vaca y una gallina. Y se lo llevan a una comunidad donde yo la vi, que era la comunidad de la Amlaya, donde yo miraba el montón de vacas y yo les decía, ¿por qué tienen tantas vacas si ustedes no son ganaderos? Ah, no, que aquí vino el gobierno a dejarnos a todos esto. Y ellos quieren que nosotros saquemos leche de la vaca, que hagamos cuajadas, y eso no es cultural para nosotros. ¿Por qué no quieren imponer cosas? Nosotros necesitamos chinchorros porque somos pescadores, no somos ganaderos. Entonces, resulta chocante que el Pacífico quiera adoctrinar o quiera cambiar culturalmente la forma de vida de gente que está definida, pues no hay respeto. Realmente ahí es donde radica el problema en Nicaragua. Y la participación de los partidos políticos regionales, ¿cómo la evalúan ustedes como defensoras de derechos humanos, como abogadas que han estado llevándole el pulso a las denuncias constantes que hacen los ciudadanos? Bueno, fíjate que hay una de las cosas que yo sí coincido mucho con George Enríquez, cuando dice que Yatama ha sido el único partido regional que ha sido, de alguna manera, ha sido opositor. ¿Por qué razón? Porque todos los partidos como el PAMUC, el MUC y el Millatamarrán, que fue el que quiso dividir el partido que se salió, Osorno Coleman, que dicho sea de paso es diputado por el Frente Sandinista, dice, y todo. Entonces nosotros sabemos que esas eran estrategias para dividir el voto del costeño. Te diré que nunca se ha dividido el voto, así como el Frente Sandinista dice que tiene el voto duro, también Yatama lo tiene. Y es una de las pruebas que vos podés fijarte y se pueden fijar ustedes, es que cuando fue destituido Brooklyn Rivera de la alianza que había con el Frente Sandinista, fue destituido de diputado, en la siguiente elección él entró a través del partido regional Yatama y ganó su diputadura con 3 municipios, que son el Prinzapolca, Huaspán y Puerto Cabeza, que ellos en ninguna manera el Frente Sandinista gana ahí. Si ha ganado, todos sabemos que ha sido fraude, todos lo sabemos. Entonces, nosotros, si nos queremos engañar, nos engañamos. Pero en la costa Caribe no hay partido de oposición, ahí no existe Seporel. Yo recuerdo que Seporel le llegó, que quería participar en las elecciones. Seporel no tiene tendido electoral. Yo no sé, doña Kitty, por qué dice tanta cosa de que Seporel es el que le va a ganar al frente, si es que no tiene entendido electoral. Allá llegó un día y dijo, necesito que me pongan un nombre para ponerla de candidata a alcalde. Y yo creo que sacó 10 votos. O sea, nosotros lo que necesitamos es empezar a mirar la verdadera oposición. Y la verdadera oposición en la costa Caribe, querramos o no querramos, tiene que ser a través de partidos regionales, y el único partido regional que le ha puesto la cara al Frente Sandinista ha sido Yatama. Y han destituido a sus concejales. Hay un problema que solamente se conoce digamos, la información a nivel nacional cuando destituyeron a los diputados de
de oposición, pero también Yátama le destituyeron, creo que fueron 10 concejales del Consejo Regional, y esos son para nosotros los mismos diputados, ¿me entiendes? Entonces hemos visto la poca información y el poco interés de parte del Pacífico de mirar cómo nos han quebrado la institucionalidad también en la costa Caribe. Y yo te estoy hablando únicamente del Caribe Norte. El Caribe Sur también tiene sus problemas, y yo creo que George los ha dicho muy claramente. Gracias, Wendy Pérez, por estar en sintonía con nosotros desde el punto de vista de la narrativa de los problemas de la costa Caribe. Te agradezco. Voy a tenerte la próxima semana para que abordemos más específicamente el tema del voto en el exterior, porque también has estado trabajando en ese sentido, pero ahora lo vamos a dejar ahí por razones de tiempo. Te agradezco, Wendy. Ha sido la doctora Wendy Pérez desde los Estados Unidos hablándonos sobre la problemática de la costa Caribe de Nicaragua. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes el mejor de los fines de semana. ¿Cómo se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país? Aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros.